Buenos días, soy Miriam Viedma, estamos allá 13 de marzo en Cádiz y os vamos a dar la segunda parte de anomalías de la revisión de la ISBA de las anomalías vasculares. Ya vimos en la pasada sesión bueno, ya dijimos un poquito en qué consistía la ISBA y que clasificaba todas las anomalías vasculares sobre todo dividiéndolas en tumores vasculares y en malformaciones vasculares. El otro día ya vimos los tumores vasculares. Hoy vamos a repasar las malformaciones vasculares, que recuerdo que van a ser una alteración en la morfogenia ya embrionaria, por lo que tenemos desde el nacimiento y lo tenemos de por vida, en el desarrollo de esos vasos, que diferente a los tumores, que sí que es un tumor, una proliferación activa de células que provocan los tumores. La ISBA los va a clasificar según el tipo de vaso en esa malformación. Vamos a ver muchísimas cosas, entonces, bueno, no vamos a poder tampoco profundizar en esta sesión mucho en ellos, pero vamos a repasar un poquito por encima ideas claves de cada una de estas malformaciones y sus principales síndromes asociados. Básicamente, el desarrollo que está teniendo la clasificación de las anomalías vasculares al final va a acabar probablemente en una clasificación de tipo genética, ¿no? Porque cada vez se van conociendo más los genes implicados y el fenotipo que va a dar ese gen, más que por la propia clínica per se, por la cual se agrupan rasgos sindrómicos. Pero bueno, vamos a ir viéndolo un poquito, vamos a nombrar los genes más importantes y los síndromes más importantes. Entonces, eso se va a dividir en el tipo de malformación, que va a ser capilar, linfática, venosa o arteriovenosa o fístula, cuando hay una comunicación entre arteria y vena. Vamos a ir viendo uno por uno, pero para que lo sepáis, ya que cuando estemos en alguno de los grupos y vemos un rasgo sindrómico, muchas veces aparecen malformaciones de otro tipo, pues para que cuando las nombre también las conozcáis. Aquí tenemos las principales malformaciones vasculares y vamos a empezar por las capilares, que son las más frecuentes. Tenemos la mancha salmón, que bueno, hay autores que dicen que ni siquiera es una malformación capilar, sino que son restos embrionarios de la vascularización embrionaria que luego pueden desaparecer y ya está. Y las zonas típicas son en la zona del beso de ángel, en la zona triangular central de la cara o en la que se llama, pues en la picadura de la cigüeña, que es en la zona de la nuca, que estas suelen persistir un poquito más en el tiempo. A veces se vuelven un poquito más eczematosas, pero no tienen son de color rosado y no tienen mayor implicación. La verdadera malformación capilar que más nos ocupa es la mancha en vino de Oporto. Este ya sí que es una mácula eritematosa más rojiza, mejor delimitada, que va a persistir en el tiempo, que sobre todo nos tenemos que recordar la mutación en el gen ENAQ. Aparecen desde el nacimiento y va creciendo junto con la persona, volviéndose más purpúrica durante la adultez. Hay veces que puede provocar un hipercrecimiento de los tejidos de alrededor sin ser personas sin ningún síndrome de hipercrecimiento, sino que el propio gen también puede ayudar a que se desarrollen pues, nódulos en la piel o incluso gingivo-pépules gingivales según la localización. Y a veces sobre estos se asientan granulomas piogénicos. Como podemos ver aquí en la adultez, se pueden hacer más nodulares y con un crecimiento cutáneo, sin ser por ello, siendo una evolución normal de la mancha en virus. A veces pueden venir de la mano con otras alteraciones, como por ejemplo un nebus anémico en una mancha de vino de Oporto en una extremidad, o con melanocitosis dérmica, como por ejemplo en el síndrome de las facomatosis, siendo la más frecuente la tipo 2, la facomatosis cesioflámea, en la que se asocia una mancha de vino de Oporto con una melanosis dérmica, teniendo otro tipo de facomatosis según el tipo de mancha, como un neuroepidérmico o una mancha café con leche, etcétera. El síndrome de Sturge-Weber, vamos a tener esta malformación capilar, la mancha de vino de Porto, sobre todo a nivel facial, y va a asociar anomalías leptomeningias cerebrales, también tipo como una malformación capilar, así como en los vasos de los ojos, o de la coroides. La localización que más riesgo da para Sturge-Weber es en el área frontal, que no sigue tanto las metámeras de lo que viene siendo el nervio trigeminal, ya que puede coger parte de estas tres zonas del nervio del trigémino, sino más
lo que viene siendo las prominencias en el desarrollo embriológico. Esta zona del prosencéfalo, ahí está la malformación capilar y ahí es donde se desarrolla todo, tanto la parte leptomeningia, ocular como cutánea. Tenemos que recordar que una complicación principal de este síndrome va a ser el glaucoma y neurológico por una hipoperfusión provocado en la zona cortical, ya sea por mal drenaje como por atrofia en los vasos corticales, así como la parte de la malformación capilar en las leptomeninges, que se puede manifestar con convulsiones a partir de los 2 años, cuadros tipos ACV y retraso en el desarrollo. Aquí tenemos una malformación capilar, por lo tanto hay veces que es difícil verlo en la resonancia, no es como por ejemplo una malformación grande arteriovenosa. Entonces, bueno, sobre todo a partir del año ya se puede empezar a ver en la resonancia con gadolinio o la potenciada. Importante el tratamiento con anticonvulsivos o con aspirina en los casos que se confirmen y más o menos una vez que cuando veamos estas manchas capilares en vino de Oporto en la cabeza, en esta zona de área frontal, pues se recomienda en menores de 2 años revisiones cada 3 meses oftalmológicas y luego ya anuales, y también para confirmar el diagnóstico entre el primero y segundo año realizar la resonancia con contraste, que si está normal, pues bueno, a partir de los 2 años se podría valorar repetir otra para comprobar que no tenga el síndrome. Una malformación capilar parecida a la mancha de vino de Oporto, pero algo más tenue y con una morfología reticulada, aunque con menos delimitada, es la malformación capilar reticulada. Lo he decidido de meter aquí, aunque tendremos otras malformaciones asociadas, porque los síndromes de hipercrecimiento lo que siempre vamos a encontrar en ellos va a ser malformaciones capilares y luego algún otro tipo de malformación asociada, que diciéndolos muy por encima y como para que hagan la idea, los podemos dividir de esta manera. Aquellos que tienen una malformación capilar reticulada, esta más rosácea, fina que hemos visto, y aquella no reticulada. Cuando tengamos una reticulada y además no tengamos una normoencefálica, no tenemos una macrocefalia, podemos encontrar un síndrome de hipercrecimiento llamado la malformación capilar difusa con hipertrofia. Aquí ya no tenemos el gen ENAC que hemos visto en las malformaciones capilares, sino que ya se sustituye por este GNA11 y tenemos una malformación capilar reticular generalizada, también con alguna malformación venosa, que tiene un hipercrecimiento, pero no relacionado con el área de la malformación capilar, sino en otro área. Por eso es importante recordar que no todos los signos de hipercrecimiento van a ser el Klippert-Tremonti, y ahí sí que tiene el crecimiento en el área de malformación capilar. En este caso, por ejemplo, teníamos la malformación reticulada y el hipercrecimiento lo presentaba en el otro miembro. Y no van a tener tantos problemas como el síndrome de Klippert-Tremonti, no tenemos riesgo de trembolismo, no hay un sobrecrecimiento progresivo exagerado durante el crecimiento, etc. Si tenemos malformaciones capilares reticuladas pero con una macrocefalia, debemos pensar en el megaloencefalia malformación capilar. Este ya sí que es un síndrome de sobrecrecimiento en el que está relacionado el gen PIK3CA. Tenemos hipertrofia asimétrica junto con la malformación capilar reticulada y la megaloencefalia. Además, ya podemos encontrar alguna alteración digital o acral, como las sindactilias, y tienen también una hiperestalidad de la piel. Fuera de las malformaciones reticulares, vamos a dividirlas, sobre todo nos vamos a fijar en aquellas que no tienen alteraciones digitales y de las que no. Las que tienen una alteración, las que no tienen alteraciones digitales, o mucho sobrecrecimiento, al igual que una extremidad, por ejemplo, y así que tenemos el síndrome de Klippert-Tremonti, donde tendremos malformación capilar, linfática y de vena marginal. De nuevo es un síndrome de hipercrecimiento por PIK3CA. El hipercrecimiento lo encontramos a la vez en la misma zona que la malformación capilar, que suele ser de tipo geométrica, ¿vale? Ya más rojiza, que no más reticuladas y con bordes geográficos. El síndrome de Klippert-Tremonti sí que puede tener un riesgo de trombosis venosa profunda en esa malformación venosa, así como de tromboembolismo pulmonar y un hipercrecimiento progresivo que puede dar deformidades. Para recordar el alpelisib, ¿vale?, que tenemos sobre todo para las que sean síndrome de hipercrecimiento PIK3CA, es un tratamiento dirigido.
Cuando tenemos alteraciones digitales, vamos a ver estos dos síndromes que los vamos a diferenciar, el síndrome de Proteus y el síndrome de Cloves. El síndrome de Proteus, lo más característico van a ser estos nevos cerebriformes de forma acral, ¿vale? En la zona plantar o en la mano, pues lo que nos vamos a recordar, que nacen básicamente sin ningún tipo de alteración y luego va teniendo un crecimiento muy progresivo con una hiperplasia lipomatosa, donde vamos a encontrar malformación capilar, malformación venosa y malformación linfática asociada. No es una genodermatosis PIK3CA, sino que es del síndrome, es del gen AKT1. Mientras que el síndrome Cloves vuelve a ser un hipercrecimiento por PIK3CA y es similar al síndrome de Proteus con una gran hipertrofia lipomatosa, pero la vamos a encontrar sobre todo en el tronco, dando problemas de escoliosis, pero además de también provocar manos y pies anchos. Y además de la malformación capilar venosa y linfática, que contraemos malformaciones arteriovenosas vertebrales. Así serían un poquito de forma pincelada rápida los síndromes de hipercrecimiento. Por último, nombrar de las malformaciones capilares la piel marmorácea telangiectasia congénita. Puede al principio confundirse con una piel marmórea fisiológica del recién nacido, pero cuando los calientas no desaparecen y tienen un color más purpúrico y persisten durante el tiempo. Al contrario que los síndromes de hipercrecimiento, lo que pueden producir es una hipoplasia de esa extremidad, que no hay que confundirlo con una hipertrofia de la contraria, pudiendo por eso equivocarte con un síndrome de hipercrecimiento, sino que es una hipoplasia de esa extremidad. El síndrome de Adams-Oliver, podemos encontrar esta malformación capilar junto con una aplasia de una extremidad de forma transversal. Y por último, las telangiectasias, que serán vasos sanguíneos capilares dilatados, que a veces pueden ser puntuadas, estrellas o lineales, con una distribución pues, localizada, segmentaria, como puede ser el angioma serpinginoso cuando tiene un patrón serpinginoso en extremidades, o la telangiectasia nevoide unilateral segmentaria en cara, cuello, tórax, y la telangiectasia benigna hereditaria, que tiene la misma clínica que la telangiectasia hemorrágica hereditaria, pero sin las complicaciones de esta última. Esta enfermedad es la telangiectasia hemorrágica hereditaria o la enfermedad de Oslo-Weber-Rendu. Es una enfermedad autosómica dominante por la alteración de estos dos genes que van a producir un tipo u otro de la enfermedad, con unas manifestaciones diferentes según el gen, en la que vamos a encontrar telangiectasias, pero a nivel interno, visceral, malformaciones arteriovenosas, ¿vale? En este caso sí que no serán telangiectasias ni malformaciones capilares como en el Sturge-Weber, sino malformaciones arteriovenosas. Sobre todo las vamos a encontrar en cara, labios, lengua y palmas de las manos, las telangiectasias, y su identificación, que suele aparecer durante la pubertad, nos tiene que llamar la atención y valorar el riesgo de realizar pruebas complementarias para descartar las malformaciones viscerales, que es lo más importante, ya que estas malformaciones arteriovenosas internas pueden tener riesgo de sangrado con las complicaciones derivadas de ellas. Y habría que pensar en un tratamiento de embolización de las mismas. Cuando vemos estas telangiectasias típicas en esa zona, pues podríamos probar a realizar un ecocardiograma para ver si hay una malformación arteriovenosa que haga shunt pulmonar, así como una resonancia cerebral en las cerebrales, y sobre todo en personas mayores, cuando aparecen, lo que más riesgo les va a dar son las gastrointestinales con riesgo de anemia. Entonces, valorar también un TAC helicoidal. Y por último, otro síndrome relacionado con las telangiectasias, la ataxia telangiectásica, que es una enfermedad autosómica recesiva. En este caso, las telangiectasias se encuentran más en zonas de oreja o conjuntiva, pero la primera manifestación que solemos encontrar ya desde pequeñitos es la ataxia, además de la inmunodeficiencia celular y humoral. Dejamos las capilares, que son el grupo más grande y las más frecuentes, y entramos a las malformaciones venosas. Tenemos la malformación venosa común, que son básicamente estas masas de tono azulado suaves y comprensibles, que se llenan a la posición inclinada y cuando las levantas se vacían. Y aquí el gen que sobre todo nos tenemos que recordar va a ser el gen TEC, ¿vale? Que está en el 50% de ellos. Podemos encontrar malformaciones venosas cefálicas, que la encontramos en labios y mucosa, y a veces pues tienen también en un 25% de los casos un drenaje anómalo del sistema nervioso central, pero que no conlleva riesgo, como por ejemplo en la enfermedad hemorrágica que acabamos de ver como las malformaciones arteriovertebrales, sino que
están ahí y no suelen sangrar ni requieren tratamiento. O en las extremidades, que cuando son grandes, aquí, sobre todo en las malformaciones venosas, lo que tenemos que descartar son coagulopatías diseminadas o por consumo con números D altos. Otros ejemplos, que vemos esas masas azuladas, algo veces carnosas, en el labio o en zona acral, y cuando tengamos esta sospecha, como hemos dicho, lo más importante va a ser realizar un despistaje de la coagulopatía por consumo, y un tratamiento eficaz en el caso de malformaciones venosas va a ser la escleroterapia, así como descartar pues, las complicaciones asociadas según la localización. Estas malformaciones venosas se pueden encontrar en el síndrome de malformación venosa cutánea mucosa familiar, también por el gen TEC. En este caso tenemos una mutación que muchas veces es heredada en este gen, y luego se produce una misma mutación en el mismo alelo somática, como un segundo hit que lo desencadena. Entonces, lo que vamos a encontrar van a ser diferentes malformaciones venosas, tanto en piel como en mucosa oral y músculos, y también las podemos encontrar en vísceras. El síndrome de Blue o el síndrome del neo azul en tetina de goma esta no es una enfermedad hereditaria, es esporádica por una alteración somática en el mismo gen TEC, pero que va a tener dos mutaciones en el mismo gen y las dos formas somáticas. Encontramos diferentes pápulas y nódulos de color oscuro, y también algunas de color piel que recuerdan pues, a esas tetinas de goma. Y de nuevo aquí lo más importante va a ser ver que también se encuentran en la zona, en el aparato digestivo, que pueden dar sangrados y anemia crónica. Además, cuando nacen estos niños, muchas veces podemos encontrar un gran tumor venoso que puede dar al principio la clave, como podemos ver esta. Entonces, básicamente las malformaciones venosas, recordamos que las somáticas serían este síndrome de Blue, así como una malformación venosa somática en el gen TEC, mientras que las familiares tendremos también alteraciones gen, tanto en la línea germinal 1 como otra alteración somática. Y para último recordamos que hay que descartar la coagulopatía del consumo, y que la escleroterapia, junto con medidas compresivas o la cirugía, van a ser su tratamiento en cuanto a malformaciones venosas, reservando la rapamicina, pues, por ejemplo, para casos más extensos. Otra última malformación venosa que clasifica aquí la ISBA será la glomovenosa, que básicamente son muy parecidas a las malformaciones venosas, pero que al realizar la anatomía patológica veremos que están revestidas también por células glómicas, y que se diferencian un poquito de las venosas en que son dolorosas y que van a tener también un poco de hiperkeratosis asociada. No afecta a vísceras y no tenemos el gen TEC asociado, sino el gen de la glomulina, que de nuevo vuelve a presentar esta cosa característica de necesitar una segunda mutación somática para producir el síndrome. Una cosa nueva que propuso la ISBA del 2018 es también la malformación venosa verrucosa, meterla en este grupo de malformaciones vasculares que antes estaban en forma de tumor vascular, porque se pensaba que tenía una proliferación de los vasos y que era un tipo de tumor, pero ya se ha visto que no, que se comporta más tipo de malformación venosa. Básicamente es una ectasia de vasos dérmicos que también asocian un componente de hiperkeratosis, como el angioqueratoma circunscrito solidario, pero más grande, en forma de grandes placas, y la mutación que va a estar asociada van a ser los de la vía MAP3K3. A veces pueden producir úlceras y cicatrices, que pueden ser sus riesgos asociados. Dejamos las malformaciones venosas y entramos a las linfáticas, que básicamente las va a dividir en las verdaderas malformaciones, con una hiperplasia de la red linfática, y de las aplasias, ¿no? Que va a ser sobre todo el linfedema primario, que se produce por una aplasia o una alteración de estos canales linfáticos. Entonces, viendo el linfedema primario, se acumula la linfa, lo más frecuente, en una extremidad, y recordamos que puede tener riesgo de infección o algunas veces de tipo generalizado, teniendo linfactasias intestinales, pulmonares, produciendo enteropatías exudativas y derrames pleurales. Cuando aparece de forma congénita este linfedema primario se le llama enfermedad de Milrow. Cuando aparece en el inicio peripuberal, enfermedad de Meigs, y hay una forma tardía en adultos. Además, esta enfermedad de Meigs del inicio peripuberal, si tiene una disquiasis, que son malformaciones o un crecimiento anómalo de las pestañas, pues puede tener este síndrome, que además aparece con varices venosas y uñas amarillas. Entrando ya así en las malformaciones, las vamos a dividir sobre todo en aquellas que son microquísticas y las macroquísticas.
La macroquística, siendo la principal alteración el higroma quístico, consiste en un gran quiste, en un gran quiste que consiste en una masa de color cutáneo, lo más frecuente en zonas altas como en la axila, en el cuello o en la pared torácica, que es translúcida y muchas veces pueden venir en el contexto del síndrome de Turner o de Noonan. Y las malformaciones microclísticas, que son las más frecuentes, se producen agregados de canales linfáticos mal definidos que básicamente van a ser placas sobre las que asientan como pequeñas vesículas claras, aunque también algunas hemorrágicas por sangrado, que a veces pueden hacernos confundirlo por eso con otro tipo de malformación venoso. Sobre todo se asientan en brazos y tórax y, aunque también en zonas de la peribucales y mucosas, y lo más frecuentes, sus complicaciones más frecuentes pues son la inflamación intermitente, su hemorragia, el derrame linfomatoso. Tenemos la enfermedad de Gorman-Stott, que básicamente es cuando aparecen grandes malformaciones linfáticas que afectan a partes óseas, produciendo una osteoleosis masiva y muchas veces pues, pudiendo dar enfermedades como una fractura patológica. Además, también la anomalía linfática generalizada, que habrá que descartarlo cuando veamos anomalías linfáticas, comprobar que no tengan asimetría, por ejemplo, en tórax o en abdomen, ¿vale? Que podamos pensar en malformaciones linfáticas viscerales y que puedan producir grandes complicaciones, incluso muerte por expansión. Así como la linfangiomatosis, la caposiforme, que también se caracteriza por tener una afectación pulmonar en huesos, y pensar en tratamientos como la rapamicina. Y por último, las alteraciones tipo que le llaman tipo canal, que serían alteraciones en grandes vasos linfáticos, como puede ser la cisterna del quilo, el conducto torácico, que puedan dar fuga linfática. Y por último ya, el último grupo de malformaciones vasculares, que son las arteriovenosas. Aquí tenemos una conexión anómala desde una arteria hasta una vena, provocando entre ellas un nido arteriovenoso, que va a ser la malformación. Esta va a tener un flujo rápido porque viene de comunicación de arteria, entonces pues van a estar más calientes al tacto, pueden tener pulso, son más infrecuentes, pero son las más peligrosas. Y aquí las alteraciones genéticas que nos tenemos que recordar van a ser las de la vía RAS y las MAP, ¿vale? Entonces, las diferencia la ISBA también con fístula, que ahí tenemos una comunicación muy directa, sin ese nido, versus las que tienen nido. Se pueden estadiar según el crecimiento de las malformaciones arteriovenosas. Al principio, un tipo 1 quiescente, que hay veces que se confunde incluso con una malformación capilar, ¿vale? En macha de vino corto, pues es muy importante tocarlo porque suelen estar más calientes y a veces se puede palpar el pulso, y luego ya con el tiempo el estadio 2 va teniendo una expansión con un creciente activo ya con una zona más tipo masa, hasta que en el estadio 3 ya puede haber hasta destrucción de las zonas, dolor, sangrado, desfiguración, y hasta un estadio 4 ya en la que se definiría porque ya tiene una descompensación o fallo cardíaco. Aquí podemos ver las 4 fases, bueno, las 3 fases. Aquí esa primera fase que puede confundirse con una malformación capilar, luego ya en estadio 2 se ve con una masa, y en estadio 3 que ya va a producir complicaciones de deformidad o de tipo necrosis. La más frecuente es que las encontremos de forma cefálica, van creciendo y empeoran con la pubertad, con el traumatismo y en el embarazo. Tratamientos que podemos plantear va a ser la ligadura de la parte arterial o la embolización proximal, aunque también su tratamiento puede provocar complicaciones. Y estos malformaciones arteriovenosas de forma muy rápida pues también tienen nombres de síndrome según su localización y complicaciones. Por ejemplo, el síndrome de Cobb las vamos a encontrar en las zonas metaméricas o vertebrales, por ejemplo, aquí, y lo que asocia son malformaciones arteriovenosas inter o paravertebrales, dando clínica pues, de, por ejemplo, plejías, etc. El síndrome de Bonnet de Cham-Blanc, que son malformaciones arteriovenosas en la zona facial, que también vienen de la mano con malformaciones arteriovenosas de órbita y en el cerebro. El síndrome de Parkes-Weber, que sobre todo van a ser en extremidades y va a ser de tipo fístula, ¿vale? Con una comunicación ahí de flujo rápido, y pueden producir una hipertrofia del miembro, pero por la propia malformación arteriovenosa, no como en esos síndromes de hipercrecimiento donde tenemos sobrecrecimiento del tejido conjuntivo. Y por último, pues la malformación capilar y malformación arteriovenosa por las RAS
que básicamente asocian malformaciones capilares y las malformaciones arteriovenosas por alteraciones en la vía RAS. Y de resumen, ¿vale? Así como que para quedarnos un poquito y que nos pueda ayudar. Malformaciones capilares, acordarnos del gen GNAQ11 en las manchas de vino de Oporto, y cuando tengamos hipercrecimiento o el gen GNA11 en el malformación capilar por hipercrecimiento o las genopatías, las síndromes de hipercrecimiento por el PIK3CA. Y recordamos que en las capilares, pues bueno, en las EPDL puede ser una buena opción. En cuanto a las malformaciones venosas, acordarnos del gen TEC y que la escleroterapia o en un caso más grande la rapamicina puede ser un buen tratamiento. Las malformaciones linfáticas, acordarnos de los que suelen estar también presentes en los síndromes de hipercrecimiento en las alteraciones PIK3CA, y que la rapamicina o el alpelisib como tratamiento dirigido pueden ser buen tratamiento. Y por último, las malformaciones arteriovenosas, acordarnos de las gen RAS y de la vía MAC, y la embolización de la arteria va a ser su principal tratamiento. Muchas gracias.